El Tour de Francia tiene la primera cita con la alta montaña. Tendremos una doble jornada de alta montaña. Por ahora hablaremos de la etapa número 5. Antes recordamos que el día de ayer en la etapa número 4, una etapa bastante accidentada que se definió al sprint. Nuevamente se impuso el corredor, su segunda victoria y de manera consecutiva, en este caso en el Tour de France. Así que victoria para Jasper Philipsen. Se mantiene como líder el corredor Adam Yates. El líder de la clasificación de montaña sigue siendo el corredor Neilson Powell. Desde la clasificación de los jóvenes, Tadej Pogačar. Philipsen domina la clasificación de los puntos y el corredor Benoît Connefray ha sido el corredor más destacado, digamos, del combativo de la jornada. Entonces, la etapa número 5 tendremos un recorrido bastante interesante, 162.7 kilómetros, que tendrá 3 puertos. Uno de ellos de fuera de categoría, el Col de Souder. Es un puerto de 15.2 kilómetros al 7.2%. Luego descenderán y asumirán un puerto de tercera categoría de 4.2 kilómetros para luego asumir el Col de Meribland, 7.7 kilómetros al 8.6%. Y ojo, porque es un puerto bonificable, un puerto de primera categoría y que está ubicado apenas a 11 kilómetros de meta. Será el inicio de la jornada, como lo decíamos, la camiseta amarilla para Adam Yates, la blanca para Tadej Pogačar, Neilson Powell con la de la montaña y el corredor Philipsen con la camiseta de los puntos. Inicio de etapa entonces, y cada uno de los corredores interesados en conformar la fuga empezaban a proponer. El primero de ellos era Latour, el corredor francés del equipo Total Energy. Luego lo intentaban corredores como Wout van Aert. Empezaban también a moverse Alberto Bettiol, seguido, como lo decimos, del corredor Van Aert del equipo Jumbo-Visma. Empezaba a sufrir Fabio Jacobsen, que sufrió una caída fuerte el día de ayer. Empezaba a quedarse del grupo principal. Entonces, de esta manera, el grupo de fugados se conformaba, quedaban unos 40 hombres, de los que se destacaban hombres como Van Aert, Alaphilippe, Dani Martínez, Giulio Ciccone. Estarían 4 de los 5 colombianos, en este caso Harold Tejada, Rigoberto Urán y Esteban Chávez. De esta manera, un grupo bastante impresionante que se quedaban con los puntos del sprint intermedio, donde pasaba primero corredor Coquard, segundo Pedersen, Van Aert y Campanairs. Este sería el paso por el sprint intermedio. Seguían avanzando en busca de lo que sería el primer puerto del día. Se formaba una fuga de la fuga en la que estaba Van Aert, Pedersen y Campanairs seguidos, mientras en el grupo principal el corredor Tadej Pogačar tenía una avería mecánica y tenía que cambiar nuevamente de bicicleta. Se preparaban para lo que sería la primera gran cita del Tour de France, ese puerto de categoría especial que daría 20 puntos a quien pasase en primer lugar, 15 a quien pasase en segundo. En ese momento, Felix Gall, el corredor del equipo AG2R, realizaba un ataque del corredor austríaco y se iba en solitario para conquistar de esta manera el primer puesto. Entre tanto, el corredor Marc Soler era cogido nuevamente por el grupo principal. La puntuación por el paso del puerto de fuera de categoría, entonces Felix Gall ha ganado. Segundo ha sido el corredor colombiano Dani Martínez, tercero Giulio Ciccone, seguido de Manuel Buchmann y Jai Hindley, quien sería el protagonista mayor en el día de hoy. Se empezaba el descenso. Aquí ya hombres importantes, el grupo ya estaba bastante selecto, quedan apenas unos 20 corredores, y la noticia es que la camiseta de la montaña ya la perdía el corredor Neilson Powell. En este momento Neylas, el corredor Neylas, tomaba una diferencia importante y se iba en solitario ya a 50 kilómetros de meta en busca de lo que sería el puerto de tercera categoría y luego empalmar con lo que sería el puerto de primera categoría, que será definitivo en esta remate de etapa. Los hombres que quedaban en la fuga: Thies Benoît, Wout van Aert, Omar Fraile, Dani Martínez, el colombiano, Valentín Madouas, también estarían Esteban Chávez, Rigoberto Urán, Julian Alaphilippe. Estarían los corredores australianos Jad Hyde y Jad Hindley. También estaría Manuel Buchmann, Giulio Ciccone, Berg, Felix Gall, Matteo Jorgensen y Mühlberger. Estos corredores ya se enfilaban con una ventaja de casi 4 minutos sobre el grupo principal en el que ya trabajaban bastante fuerte el equipo de los Emiratos, y también lo hacía en algún momento el equipo del Jumbo. Ya estaban encarando la última parte del puerto y aquí el grupo empezaba a seleccionarse. Lamentablemente el corredor colombiano Egan Bernal empezaba a perder tiempo. También lo hacía el líder de clasificación general y se seleccionaba quedando un pequeño grupo donde el corredor Sepp Kuss llevaba al corredor Jonas Vingegaard, mientras en la parte de adelante se había separado Jad Hindley del corredor Felix Gall y se iban en solitario. De esta manera entonces Jad Hindley a conquistar ese puerto de primera categoría. Recordemos que era puerto bonificado, serían 8 segundos que se echaría a la bolsa. Entre tanto, Sepp Kuss ya calculaba el momento para dejar el turno a corredor Jonas Vingegaard, y
realiza un ataque contundente, veía falencia en el caso de Tadej Pogačar y se presentaba una batalla importante. Recordemos que el año pasado Jonas Vingegaard hizo un ataque muy similar y dejó a Tadej Pogačar sacándole una gran diferencia que le representó ganar el Tour de France. Jack Hill entonces iba en busca de conquistar realmente este puerto primera categoría, asegurar sus 8 segundos de bonificación. Recordemos que en clasificación general estaba apenas 22 segundos del líder. Tadej Pogačar aquí ya pasaba perdiendo más de 30 segundos con Jonas Vingegaard y parecía que la diferencia se iba a aumentar en gran manera. Empezaba el descenso entonces con un Jack Hill con bastante diferencia respecto al grupo perseguidor en el que está ahora Felix Gall intermedio y luego el grupo Vingegaard. Jack Hill que sumaba también para la clasificación de la montaña, es decir, estaba realmente consiguiendo un botín muy importante. Era luego conectado el corredor Felix Gall por el grupo donde estaban Jonas Vingegaard, estaba también Emanuel Buchmann y Giulio Ciccone. Empezaron a descontar tiempo importante sobre el líder de la etapa, pero parecía que el tiempo iba a ser suficiente para que Jack Hill no solamente lograra la victoria del día, sino que con las bonificaciones lograra colocarse el maillot amarillo del líder del Tour de France. Jack Hill, que fue campeón del Giro de Italia en el año 2022, además logrando 2 victorias de etapa y sacaba una diferencia importante sobre este cuarteto entre Vingegaard, Buchmann, el corredor Ciccone y Felix Gall. Se enfundaba entonces la camiseta ya el corredor Jack Hill, mientras que Vingegaard procuraba que le ayudasen. En la parte de atrás, Yates llegaba al grupo donde iba Pogačar, se formaba un grupo de unos 6-7 corredores que buscaban minimizar las pérdidas en el día de hoy. Al final, Jack Hill logró la diferencia suficiente para entrar sobre línea de meta, poder levantar sus brazos, lograr su primera victoria en el Tour de France a sus 27 años y aparte de todo, es su primera participación en el Tour. Y qué mejor que ganar la etapa, ponerse como líder de clasificación general, figurar en la clasificación de montaña. Realmente ha obtenido pan y pedazo, ha sido una actuación estupenda la del corredor australiano, que logra de esta manera entonces la victoria del día con 32 segundos sobre Ciccone, Gall, Buchmann y Vingegaard, que entra al final en quinta posición a 34 segundos. A 1.38 entró Matías Esquelmós, Daniel Martínez, que entró séptimo, Tadej Pogačar, David Gaudu y Carlos Rodríguez, corredor español, que ahora es el mejor clasificado, sigue siendo el mejor clasificado del equipo Ineos Grenadier. Lamentablemente, pues debido a la situación de pérdida de tiempo de Egan Bernal, se ha alejado de las posibilidades de estar peleando por un top 10 hasta el momento. Recordemos que este Tour de France apenas empieza. La clasificación general entonces nos deja como nuevo líder a Jack Hill con 47 segundos de diferencia sobre Jonas Vingegaard. Tercero, Giulio Ciccone a 1.03, Emanuel Buchmann cuarto a 1.11, a 1.34 ha quedado quien venía como líder, el corredor Adam Yates. Sexto, su compañero Tadej Pogačar a 1.40, mismo tiempo para Simon Yates. Octavo, Matías Esquelmós a 1.56, igual tiempo para Carlos Rodríguez. Cierra el top 10 David Gaudu a 1.56. Egan Bernal sigue siendo el corredor colombiano mejor ubicado, ahora está en la posición número 20. Entre tanto, la clasificación de la montaña ha sufrido cambio. El nuevo líder es Felix Gall con 28 puntos, 19 para Ciccone, 18 para Hill, igual que el anterior líder Nelson Pauls. La clasificación de los jóvenes sigue siendo dominada por Tadej Pogačar, mientras que el corredor combativo del día ha sido el corredor Wout van Aert. Así que hemos vivido la primera cita con la alta montaña y un gran revolcón en la clasificación general. Para mañana se viene una etapa con mayor dificultad, con un recorrido de 144.9 kilómetros, pero que tendrá 4 puertos, uno de tercera al inicio, luego uno de primera que será el Col d'Espín de 12 kilómetros, un puerto de fuera categoría del Col du Tourmalet de 17.1 kilómetros al 7.3%, un largo descenso para luego afrontar lo que será el último puerto del día, donde terminará la etapa en el Cauterets Cambasque de 16 kilómetros al 5.4%. Veremos a ver qué acción devengará, cómo se defenderá el equipo Bora, cómo afrontará el equipo Jumbo y qué pasará con Tadej Pogačar. Los corredores colombianos esperamos que tengan una buena presencia. Por ahora es todo, les agradezco su atención, les invito a que se suscriban, dejen un like y nos veremos próximamente. Hasta entonces.